El profeta Isaías en esta segunda semana nos sigue alentando. Tenemos que tener confianza en la presencia de Dios entre nosotros, porque el Mesías está destinado a reparar lo que está desordenado. Fíjense la segunda parte de la lectura de hoy: se abrirán los ojos de los ciegos, se despertarán los oídos de los sordos, entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas del desierto y torrentes de la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de cañas y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. Los tiempos mesiánicos son tiempos de reparación, de restauración, y por eso nosotros esperamos a ese Dios. Ahí está el Señor, decíamos en el Salmo, ahí está tu Dios que viene a salvarnos. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Promesas de esperanza para nosotros. Y esas promesas de esperanza las encontramos cuando nos encontramos con Jesús, como el paralítico del Evangelio. Se encontró con Jesús también con la ayuda de los que estaban con Jesús. Había una parte que se cerraba a Jesús y había una parte que se abría a Jesús y ayuda al paralítico. ¿Y cómo lo ayuda? Porque rompen el techo de la casa para meterlo. Nosotros vieron que muchas veces el Evangelio, que es tan parco en detalles, nos cuenta, ¿no?, que algunos lo llamaban a Jesús y querían callarlo, otros le decían que no moleste. Vemos cómo ayuda a un grupo de gente en una situación ardua y ponen al paralítico delante de Jesús. También en un segundo, en un tercer momento, nosotros nos tenemos que preguntar si también somos de las personas que ayudamos a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos a que se acerquen a Jesús. Pero eso tiene que ser posterior. Lo primero tiene que ser si nosotros nos dejamos curar. Como decía el viernes el Evangelio, ¿crees que puedo curar? Creen, porque eran dos, creen que puedo curarlos. Y nosotros sabemos que, pero tenemos que querer. Y ese querer, evidentemente, que tiene consecuencias. El que el Señor nos perdone los pecados nos tiene que hacer responsable. Toma tu camilla y vuelve a tu casa. Seguí viviendo, pero seguí viviendo bien. Estamos en una realidad redimible, estamos en un mundo en el cual ya Cristo vino, lo redimió en la cruz con su muerte y resurrección, pero es un mundo que necesita que nosotros aceptemos esa redención y la actualicemos. La liturgia de este día 7, a la mañana, a la tarde es la víspera del precepto de la Inmaculada, nos pone esta memoria obligatoria de San Ambrosio. No conocemos a San Ambrosio por Agustín, pero también es uno de los 4 padres de la Iglesia de Occidente y es un hombre que vivió en el siglo V, murió en el año 497, en abril, pero celebramos el día de hoy porque fue elegido. Se escapó 2 veces hasta que finalmente aceptó la elección. Era un catecúmeno. En ese momento las personas, sobre todo las personas que tenían cargos públicos, como estaban expuestas a cometer pecados, y después del bautismo era muy dura la penitencia en esos momentos, en el inicio de la comunidad pública de la Iglesia, después de las persecuciones. Entonces era catecúmeno, como muchos, y se bautizaban en el lecho de muerte, como para no equivocarse. Como hoy un catecúmeno, si muere sin el bautismo, es tenido por cristiano. Y entonces él, la primera objeción que pone es que no está ni bautizado siquiera, y que además no era presbítero. Entonces estudia, es un buen teólogo, es un gran teólogo, y en cuanto es ordenado se deshace de todos sus bienes y sigue trabajando con esa natural que él tenía, por el cual lo eligieron. Porque cuando muere un obispo arriano, para sucederlo, muchos en Milán no eran arrianos, quieren la recta doctrina, y Ambrosio, catecúmeno, seguía el concilio de Nicea, por tanto no era arriano. Pero su discurso, su entrega, su testimonio, había sido un gobernante, era un personaje público, todos los conocían, hace que como obispo también pueda trabajar y unir y acompañar espiritualmente a gente como Santa Mónica,
como San Agustín y tantos otros que nosotros no conocemos, pero que seguramente por la dedicación de este santo obispo han llegado también a romper el techo para entrar con la camilla delante de Jesús. Vamos a pedir a San Ambrosio que nos enseñe a colaborar con la redención. Él es el único padre de la Iglesia que habla de esto que parece una contradicción, pero que no lo es una paradoja. Él habla en el comentario de San Lucas de la Iglesia como inmaculata ex maculatis, como inmaculada, como sin mancha, desde los manchados. Porque, claro, la Iglesia es Cristo, la cabeza, y el cuerpo que somos nosotros. Y los individuos podemos ser pecadores, pero la Iglesia en su conjunto, con Cristo que es la cabeza, es santa. También von Balthasar hablaba de la Iglesia como casta et meretrix. Son cosas que parecen contradictorias, pero no lo son, porque es la realidad del misterio de los individuos y de la libertad. Un gran discípulo y también milanés, el cardenal Biffi, decía así en sus diálogos un poco desafiantes con los periodistas, él decía, se le pide a la Iglesia que sea pobre. Dice, la Iglesia no tiene que ser pobre, los cristianos tienen que ser pobres, porque la Iglesia es santa, los cristianos somos pecadores, es otra aplicación de lo mismo. Entonces le tenemos que pedir a San Ambrosio que nos enseñe a ir configurándonos con este cuerpo que es la Iglesia, que es santo, pero que a nosotros a veces nos falta. Y nos falta que todo lo que tiene que ver con la aceptación de esa gracia que viene de Dios y la colaboración con la libertad. Tenemos que levantar la camilla y tenemos que ir a casa. Tenemos que corregir lo que tenemos que corregir y tenemos que seguir más estrechamente al Señor. Nos encomendamos en esta víspera de la Inmaculada a ella para que nos anime en este tiempo del Adviento, que no es un aniversario, el Adviento, la Navidad tampoco, no son aniversarios, son acontecimientos que nos confrontan con Dios en nuestra vida de aquí y ahora. Que el Señor nos ayude a dar una respuesta coherente y una respuesta fiel. Que así sea.